proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. ¿Cómo encontrar la iglesia correcta? Hay tantas denominaciones en la iglesia cristiana y también muchos grupos y religiones que se hacen llamar cristianos, que es difícil discernir lo que está bien y lo que está mal. Es difícil saber a qué iglesia asistir y unirse, simplemente observándolos y comparándolos entre sí. Uno no encontrará el correcto. De hecho, no hay ningún grupo que sea perfecto o que la enseñanza sea completamente correcta. La verdadera iglesia es un cuerpo espiritual en el que estaremos siendo bautizados por el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. En 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es importante ir a una buena iglesia cristiana que crea, enseñe, predique y practique las verdades de las Sagradas Escrituras. Pero hay que recordar que no existe ninguna iglesia perfecta aquí en la tierra. La iglesia aquí en la tierra es muy utilizada por Dios y todo creyente debe ser parte de una y servir en ella. Hay muchas iglesias maravillosas en todo el mundo y es la voluntad de Dios que los creyentes formen parte de una de ellas. Ahora, ¿por qué debería ir a la iglesia? Muy buena pregunta. Y estas son algunas razones importantes. Para el estímulo. En Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para el estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. En la iglesia somos desafiados por medio de la predicación, la enseñanza y el ánimo de otros creyentes. Nos preocupamos unos por otros cuando nos animamos y nos unimos en los servicios. Y pertenecemos a un cuerpo de creyentes que funciona en conjunto. Estamos llamados a considerarnos, preocuparnos unos por otros y unirnos a una iglesia. Es la forma en que podemos preocupar unos por otros. Dios nos advierte que no abandonemos el congregarnos. Para la oración. En Hechos capítulo 12, la iglesia oró por el apóstol Pedro, porque estaba en prisión a punto de ser asesinado por su fe. Y Dios lo liberó. La iglesia debe orar junta. Por responsabilidad. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Como creyentes tenemos una responsabilidad el uno con el otro. Aprendizaje. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Efesios 4:11 dice el 11 en adelante: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios ha capacitado a personas para enseñar su palabra y la iglesia es el lugar que lleva al pueblo de Dios a la comprensión de la fe. Y eso resulta en unidad. Muchas personas tienen sus propias ideas porque no vienen a escuchar la predicación
y la enseñanza de la palabra de Dios. Número 2. ¿Qué debo buscar en una iglesia? En Hechos capítulo 2, 41 al 47, describe cómo funcionó la iglesia al principio. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí está una lista de las cosas importantes. ¿Okay? La doctrina de los apóstoles. Es la Biblia en sí, pero específicamente el Nuevo Testamento. Los apóstoles enseñarían la doctrina a la iglesia basada en los principios del Antiguo Testamento. Y como Dios les reveló cómo se aplicaban en el Nuevo Convenio, también enseñarían los caminos del Nuevo Convenio basándose en las enseñanzas de Jesucristo. Cuando buscamos una buena iglesia, debemos confirmar la enseñanza y la práctica con lo que la Biblia enseña a partir de la salvación. La iglesia se edifica sobre el fundamento de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 13 al 19. No vale la pena ir a una iglesia que no enseñe que la salvación es plenamente de Jesucristo y recibida por fe, y que es un pacto de Dios por gracia. Comunidad. Somos criaturas sociales y todos necesitamos compañerismo. La iglesia es una familia espiritual donde la comunión es común. No es solo escuchar la predicación y luego volver a casa. Es un lugar donde tenemos a nuestros amigos, familia y compañerismo unos con otros. La comunión. Esta era la manera en que la iglesia recordaría lo que Jesús había hecho por medio de ellos, dando su cuerpo y derramando su sangre por la redención de las almas. La iglesia siempre debe centrarse en Jesucristo. Algunas iglesias se encierran en programas, actividades, promociones y no hay un pleno enfoque en Jesucristo y en lo que hizo para redimirnos. Evangelismo. Dios ha pedido que el mensaje del Evangelio sea proclamado por todo el mundo. La iglesia tiene un propósito y es proclamar y demostrar la verdad y el poder del Evangelio. No vale la pena ir a una iglesia que no tiene ningún propósito de evangelizar al mundo. Dar. La iglesia no es solo un lugar para ir y llegar, es un lugar donde compartimos y damos hacia Dios y su obra. Los primeros creyentes tenían todas las cosas en común. En el capítulo 4 dice que de todo lo que tenían ya no lo consideraban suyo. El pueblo de Dios es un pueblo que da. Salmos 37, 21 dice: los inicuos piden prestado, pero no pagan, pero los justos son generosos y dan. 3. ¿Qué debo hacer en la iglesia? Qué buena pregunta. Lucas 1, 68 al 71 es un pasaje de las Escrituras que habla del propósito de la venida y redención de Jesucristo y dice que podríamos ser salvos y servirle sin temor todos los días de nuestra vida. La iglesia es un lugar para que escuchemos la maravillosa verdad de la palabra de Dios, pero también un lugar para servir. Todo el que va a la iglesia para servir a Dios será bendecido y crecerá en su fe cristiana. Cuando buscamos una buena iglesia cristiana, debemos servir allí con el propósito de servir a otros. Lucas 1, 68 dice lo siguiente: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia
con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Si tienes alguna otra pregunta, una pregunta específica que tengas formulada, mándanosla y nosotros con todo gusto responderemos tu pregunta. Pero más importante, si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, te animo a que lo hagas hoy. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.